SBC presenta. ¿Te has preguntado por qué algunos eventos en la Tierra nos resultan aún inexplicables o desconocidos, a pesar de que la especie humana lleva más de 200.000 años sobre el planeta? Esta noche, SBC Radio, con la conducción del ingeniero Horacio Muñoz, te llevará en una jornada de exploración a través de los misterios y enigmas que al paso del tiempo y la historia han dejado a los estudiosos y eruditos sin respuestas y con interrogantes. Demos paso pues al tema de esta noche. Comencemos. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la segunda parte del episodio de la Galería del Misterio Musical, donde estaremos analizando los misterios de la Gran Pirámide de Keops. La Galería del Misterio Musical es el programa de SBC Radio que les presenta de modo semanal los enigmas y misterios que los hombres de ciencia no han podido resolver o emitir respuestas lógicas. Soy su anfitrión Horacio Muñoz y nuestra emisión contará, como ya es tradicional, con dos intermedios musicales con las obras de una banda consagrada dentro del rock mundial. Estas melodías han sido extraídas de la Galería Musical de SBC Radio para su disfrute. Les recordamos que pueden seguir también esta emisión a través de nuestro portal corporativo de YouTube, @SBCorporativo en su repetición. Y por último, no nos queda más que aclarar que los datos e información difundida en esta emisión es presentada por SBC Radio a través de la Galería del Misterio Musical para nuestros radioescuchas, con el único fin de narrar de modo objetivo y claro estos datos, y serán precisamente los queridos radioescuchas quienes tendrán las conclusiones y opiniones finales al terminar este episodio. En la primera parte les presentamos los datos más asombrosos de uno de los misterios con más antigüedad y a plena vista de la humanidad, y es la Gran Pirámide de Egipto, conocida como la Pirámide de Keops o Khufu, en la ciudad de Giza. Muchos científicos afirman que fue construida hace 4.000 años. También se encuentra una inscripción que habla sobre la Esfinge como un monumento cuyo origen se pierde en la oscuridad de los tiempos. Y es que el faraón que reinaba habría tenido que desenterrar la Esfinge, que había sido enterrada por el paso del tiempo. Ya conocemos que desde hace mucho la Esfinge ha estado varias veces enterrada en las arenas de Egipto. En cuanto a la Gran Pirámide, es un monumento mudo. No contiene inscripciones que se puedan atribuir a sus anónimos constructores, y sí algunos grafitis, uno de los cuales hace referencia a Keops. Para los historiadores, esto y el testimonio del geógrafo Heródoto, según el cual los informantes con los que habló le dijeron que en la pirámide estaba enterrado dicho faraón, y eso es suficiente o era suficiente para atribuir a este gobernante la construcción de ese supuesto mausoleo. Pero como no hay testimonio de que alguien haya sido encontrado, como sea alguna momia o dentro del monumento, y ni tan solo se han encontrado los restos de un saqueo, es verosímil pensar que la razón de ser de la Gran Pirámide era otra. En suma, Heródoto, quien recogió sus datos en el año 500 a.C., 6.000 años antes de la construcción de la pirámide, quizás se informó mal. Tanto es así que algunos historiadores y arqueólogos afirman que la pirámide puede tener 100.000 años de antigüedad. Un escriba copto llamado Musurdi, que vivió en el siglo X de nuestra era, tradujo manuscritos coptos, ya sea que los coptos son descendientes directos de los antiguos egipcios, y sus traducciones son merecedoras de atención. Los textos nos hablan de Sardid, un faraón que vivió en Egipto antes del diluvio, y nos cuenta que el faraón elevó las grandes pirámides y que ordenaría a los sacerdotes que depositaran la suma de la sabiduría y la totalidad de sus conocimientos sobre las artes, las ciencias y también su religión. También dejaron compilada la sabiduría de los sacerdotes de cualquier rama, también nombres, propiedades de plantas medicinales, ciencias aritméticas y geométricas, para que todo esto quedase conservado en beneficio de quienes más tarde sabrían comprenderlo. En esta segunda parte vamos a hablar de los mensajes y códigos secretos que se encontrarían, según varios investigadores y egiptólogos, en la propia geometría de la Gran Pirámide, en sus cifras y en sus medidas. Y retomando lo que el escriba copto del siglo X escribió sobre el faraón Saúr, que reinó en Egipto antes del diluvio, es muy probable que todavía siga escondida toda la ciencia y toda la sabiduría de los antiguos egipcios. Más tarde se añadió que en la pirámide de Keops fueron grabadas las esferas celestes y las figuras que representan las estrellas y los planetas. Entonces, ¿se encuentran por lo tanto en el interior de la Gran Pirámide de Keops los secretos de unas ciencias, una filosofía y una religión perdida?
¿Qué hay de cierto, por tanto, en que en las dependencias de la pirámide nos pasan unas profecías que posteriormente se han cumplido? Diferentes investigadores a lo largo del siglo XX y XXI habrían identificado estas profecías, basándose en las fechas de la historia de la humanidad empatadas con la medida mínima o pulgada piramidal. Esto es, un año de nuestro calendario equivale a una pulgada piramidal, y lo que serían los pasadizos interiores representarían en sus medidas diferentes fechas de nuestra era. Esto nos hace preguntarnos si dentro de las pirámides se encuentran vestigios de un conocimiento o de una ciencia y religiones de una civilización perdida. Los defensores de esta hipótesis han usado las medidas de los pasillos de la pirámide para interpretarlas y aplicar una cronología de fechas en nuestra era. Esto sería como una especie de cronómetro y calendario de piedra, utilizando el año 6500 a.C. en el centímetro cero a la entrada de los pasadizos, y al recorrer los pasillos y al inicio de las pendientes o entradas de las cámaras serían de acuerdo a las medidas de las pulgadas empatadas con los años, representando fechas cruciales en la historia de la humanidad. Todo esto empatando las fechas en los principales lugares internos de la pirámide, como la cámara subterránea, los diferentes pasajes, la gran galería, el gran peldaño y las cámaras del rey y la reina. Estos investigadores han llegado a la conclusión que el calendario de la Gran Pirámide comprende 6500 años e indica aquel comienzo geométrico que él le llaman el punto inicial y que determina con precisión el equinoccio del otoño del 22 de septiembre del año 4000 a.C. Es en este punto si se camina al primer pasadizo ascendente hasta la gran galería. Finalizaremos en el centro de la antecámara, llegando, según Georges Barbarin, el francés que fue el primero en plantear esta hipótesis, al año 2001 de nuestra era, dando la fecha del 11 de septiembre, la fecha exacta del atentado de las Torres Gemelas. Pero retrocedamos un poco a los primeros pasillos, según Barbarin, cuando se llega a la intercepción del pasadizo descendente y del primer pasadizo ascendente, nos da una fecha que es muy importante para la humanidad, y es la fecha del éxodo de Israel, que de acuerdo a las medidas de las pulgadas piramidales, habría pasado el 4 de abril de 1486 a.C. Bueno, antes tenemos que hablar de quién es este hombre llamado Georges Barbarin, quien fue poeta y periodista y realizó una profunda evolución en su carrera laboral hacia el estudio de la egiptología. Como ya mencionamos, él fue el primer investigador en los años 30 del siglo XX en plantear que las medidas de los pasillos de la Gran Pirámide marcaban las fechas más importantes en la historia del ser humano, con lo que también iba en contra de la versión oficial de que la Gran Pirámide tiene unos 4000 años de antigüedad. Según Barbarin, en sus tratados llamados El secreto de la Gran Pirámide, la fecha de la natividad que él expone correspondería al año 4 de nuestra era, es decir, el nacimiento de Jesús, pues básicamente estaría fechado en la jornada 15 del mes Tishri, que corresponde con el sábado 4 de enero del calendario gregoriano, y este 4 de enero no corresponde al año 0 de nuestra era, sino al año 4, es decir, según Barbarin, la Gran Pirámide expone que Jesús nació en el año 4 de nuestra era y no en el año 0. Luego, por otra parte, este escritor francés afirma que al llegar al umbral de la Gran Galería, esta nos daría en su medida la fecha exacta de la crucifixión de Jesús, ya que en los textos sagrados egipcios, básicamente los que estudió Barbarin, que es el libro de los muertos, en ese pasillo se identifica la época del Salvador de la raza humana. Barbarin concluyó que en este citado umbral se puede leer que fue precisamente el 7 de abril del año 34, de acuerdo con el calendario juliano, la fecha en que se produjo esta crucifixión. Es decir, Jesús no habría muerto en el año 33, según las medidas de la Gran Pirámide y las fechas, habría muerto con 30 años. Con respecto al tema del siglo XX, según Barbarin, desde el punto de vista de las pirámides, la era cristiana tiene su final en la medida del techo de la cámara interna de la pirámide, conocida como la Gran Galería, y la medida principal le corresponde al día 27 de octubre del año 1912, según esta profecía, y que estaría conectada con el libro de los muertos egipcios. Pero ha llegado el momento de que demos paso a nuestra primera pausa musical de esta noche en la galería de CBS Radio, quien ha seleccionado para nuestros radioescuchas esta noche la segunda galería de canciones de la banda inglesa Queen. Y en este primer bloque escucharemos en primer lugar Bohemian Rhapsody del álbum A Night at the Opera del año 1975. Seguiremos con Princess of the Universe del álbum A Kind of Magic del año 1986 y concluiremos este primer bloque de la galería musical con Don't Stop Me Now del álbum Jazz del año 1978. Estás en la galería del misterio musical a través de SBS Radio. Regresamos.
Regresamos a este segundo segmento de la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando para nuestros radioescuchas la segunda parte de las investigaciones que hemos recopilado relacionadas con la Gran Pirámide de Keops ubicada en Giza. En este episodio nos hemos enfocado a presentarles las hipótesis de varios investigadores que durante el siglo XX y XXI han planteado con resultados asombrosos en cuanto a que la Gran Pirámide sea un calendario escrito en piedra, marcando en sus medidas internas las fechas más significativas y dramáticas de la historia humana. La Gran Pirámide ha asombrado a matemáticos, científicos y curiosos desde el inicio de los tiempos. Son tantos los bloques que se ven cuando uno ve la construcción por primera vez, que incluso cuando Napoleón Bonaparte contempló el monumento declaró, no sin razón, que podría construirse con estas piedras un muro de 3 metros de alto que podría dar la vuelta a Francia. Recuerden que Napoleón se hizo acompañar en sus expediciones hacia Egipto con dos grandes matemáticos franceses, Lagrange y Laplace, y que de este viaje el primero se interesó en estudiar la propagación del calor. En la actualidad, la Gran Pirámide está truncada, puesto que carece de su punta y remata con una plataforma cuadrada de 11 metros cuadrados de lado y no en la punta como debió de ser en sus orígenes. Esto no sucedió con la pirámide de Kefren, que sigue aún con su punta prácticamente intacta. La plataforma que está arriba en la pirámide de Keops se encuentra a 139.4 metros de altura, pero es de suponer que el monumento fue algo más elevado en otros tiempos, porque al pie se ven enormes bloques regados sobre la arena. Son los pobladores del lugar los que echaron abajo las piedras, o a veces con la ayuda de los turistas, que querían poner a prueba los músculos, o sencillamente porque unos y otros eran solamente unos vándalos. Regresando a la hipótesis de Georges Barbarin, el francés, como se expuso, y basándose en las medidas de los pasillos internos de la Gran Pirámide, habíamos dejado la investigación en que si caminábamos por el pasillo de entrada a la Gran Galería, nos marcaría de acuerdo a la medida la fecha del 27 de octubre del año 1912. Posteriormente, el camino en los pasillos se hace difícil de caminar por lo estrecho. Según esto, Barbarin, sería debido a que marcaría la entrada en la decadencia de la era cristiana a principios del siglo XX y comenzando a indicar así el final de una era. Luego, por otra parte, Barbarin expone que hay unos periodos que están expresados desde la entrada del primer paso bajo a la puerta de la Cámara del Rey y afirma que unas fechas corresponden al día 4 o 5 de agosto del año 1914 hasta el 15 o 16 de septiembre del año 1936. Bueno, evidentemente ese año 1914 correspondería con el estallido de la Primera Guerra Mundial y el año de 1936, además de la Guerra Civil Española, que es un suceso que antecede a la Segunda Guerra Mundial, también en ese mismo de año 1936, coincide asombrosamente con la fecha del ascenso de Adolfo Hitler en Alemania. Según el libro de los muertos estudiado por Barbarin y empatado con las medidas de las pulgadas piramidales en los pasillos internos de la pirámide, aquí se trata de un tiempo a partir de 1936 de desolación para la humanidad, y él lo reconoce al demostrar que en este sector de la pirámide, desde fuera hacia adentro, en ese momento de 1936, no se puede caminar cómodamente. El visitante tiene que andar prácticamente a gatas si no es posible avanzar. Es decir, que la propia geometría de los pasadizos estaría también representando épocas de la humanidad en las cuales habrían caído un gran sufrimiento para la raza humana, concretando el primer periodo, que es ese momento en el que avanzar es muy complicado. Barbarin lo asocia aquí con el tiempo del caos y coincide que las medidas piramidales están con el comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta la firma del armisticio. Aquí, como decimos, se habla en la medida del 4 o 5 de agosto de 1914 hasta el 10 de noviembre de 1918. Este es el primer tramo del pasillo bajo. Luego, en el segundo periodo, aquí Barbarin expone que es cuando se entra a la antecámara hasta llegar a la entrada del segundo paso bajo. Se marcarían dos fechas piramidales que serían el 10 de noviembre de 1918 hasta el 28 de mayo de 1928. Estas fechas nos recuerdan otro periodo de la historia. Es desde el armisticio de la Primera Guerra Mundial y nuevamente nos asombra al coincidir ese año de 1928 con la gestación de la primera gran crisis económica mundial, conocida como el crack de 1929 en Estados Unidos. Esto porque en el año anterior ya había comenzado a gestarse dicha crisis. Bueno, al pasar ese pasillo, el visitante puede seguir adelante y de acuerdo a la fecha que le corresponde a las medidas, hay un tercer periodo que expone Barbarin, que está descendiendo desde la entrada del segundo paso bajo, donde de nuevo se tiene uno que caminar agachado hasta el final de este,
y esto es cuando se entra finalmente a la Cámara del Rey. Las dos fechas que se marcan al inicio del pasillo sería el 29 de mayo de 1928 y al final, antes de entrar a la Cámara del Rey, marca la fecha del 15 o 16 de 1936, que como hemos dicho, enlazaría bastante bien con el ascenso de Hitler en Alemania. Muchos radioescuchas pueden pensar que Barbarín sencillamente iba empatando las fechas de eventos que ya habían pasado, pero les tenemos una sorpresa. Barbarín planteó su hipótesis en el año de 1930, esto es, él aún no sabía que Hitler iba a provocar un holocausto y mucho menos sabía del episodio de las Torres Gemelas, pues Barbarín falleció en 1965. Barbarín solo dedujo las fechas pasadas y las futuras en base a las medidas de los pasillos y asombrosamente la historia y el tiempo le han ido dando la razón. En sus teorías de las profecías, planteó en base a las medidas de los pasillos y cámaras internas que hay una serie de fechas entre 1948 y el año 2028. Aquí, según Barbarín, encontró en antecámara una medida que corresponde al número 666, que para nuestros radioescuchas no necesita mayor explicación, pues es el famoso número de la bestia. Es solamente desde la entrada de la Cámara del Rey, en donde la medida del pasillo marca la fecha del año 1953, y entonces Barbarín expuso que el tablero político a partir de ese año quedaría totalmente trastornado y trastocado, que cualquier cosa que ocurriera en una parte del mundo acabaría influyendo en la otra parte del mundo. Y esto concuerda con el principio de la gestación de lo que serían las políticas de la economía globalizada tal y como la conocemos el día de hoy. También es cierto, esto curiosamente coincide con el lanzamiento de 2 bombas nucleares en el desierto de Nevada, que fueron experimentos realizados por el gobierno de los Estados Unidos, que se le llamó además la operación Option Cat Call. Y esto es curioso porque es la primera bomba de artillería nuclear disparada que tuvo consecuencias en todas las comunidades del entorno en aquel desierto, y que la verdad fue un gran logro militar. Un lamentable logro militar en aquellos momentos al respecto del lanzamiento de posibles nuevas bombas nucleares en el futuro. Barbarín continúa su análisis en las medidas de los pasillos, empatándolas con las fechas cruciales, y expone que a partir del año de 1987 se vaticinaba un periodo de renovación de cambios políticos, cambios cromáticos, de cambios políticos, de cambios geográficos, así como de cambios también en el clima, y de hecho esto acabaría en un momento dado de la historia que sería el 11 de septiembre del año 2001. Esto es la profecía más asombrosa que coincide con la fecha con la que ocurrió en Nueva York los famosos atentados del World Trade Center. Nuevamente nos recordamos que Barbarín escribió esto en el año de 1930 sin siquiera sospechar lo que ocurriría en Nueva York muchos años después de que murió. Continuando con nuestra caminata en los pasillos internos, Barbarín plantea que tenemos el final de la etapa de este mundo actual y sin tratar de alarmar a nuestros radioescuchas, correspondería al año 2030. A partir de ese año 2030, Barbarín expone más fechas empatadas con las medidas piramidales, y esto es muy curioso porque realmente enlaza con lo que dice otro estudioso de la Gran Pirámide de Giza, un doctor llamado Davidson, que denomina que esta época entre 1936 y 2030, la época del desorden y desorientación, según está escrita en sus libros, se empata una vez más con el año 2001, coincidiendo también en la fecha del 11 de septiembre. Esta fecha aparece perfectamente en las pulgadas piramidales de los pasadizos. Nuevamente hacemos hincapié que Barbarín planteó esto en el año 30 del siglo XX, cuando faltaban más de 90 años para el episodio de las Torres Gemelas. Y luego, por otra parte, tenemos otro autor, porque no ha sido solamente el señor Barbarín ni el señor Davidson, sino que hay algunos más. Hay otro llamado Spencer Lewis, que era la primera cabeza de una orden iniciática, de una orden que tiene que ver con los Rosacruces en Estados Unidos. Publicó un libro llamado La Profecía Simbólica de la Gran Pirámide. De hecho, en el capítulo 6 especifica cómo en el interior de la Gran Pirámide, al igual que en el exterior, las dimensiones en largo de las líneas, las cruces, las intersecciones de pasadizos y otros numerosos detalles revelan fechas temporales y periodos de varios eventos de la historia del hombre. Aquí se expone, por ejemplo, que entre los primeros eventos el señor Spencer Lewis llega a decir que aparece un gran diluvio universal, el alza y la caída del desarrollo espiritual y mundano del hombre, el gobierno, diferentes reinos realizados por grandes hombres, las guerras sobresalientes entre naciones, y de acuerdo a él, llega a especificar, por ejemplo, que concuerda con las conclusiones de Barbarín sobre el nacimiento de Jesús y sobre la fecha de su crucifixión el 5 de abril del año 30 después de Cristo. También llega a exponer, por ejemplo, la huida del Kaiser alemán Guillermo II a Holanda y el final de la Primera Guerra Mundial como el día 10 de noviembre de 1918. Entre otras cosas, también aparece la gran conferencia de la posguerra entre 4 naciones,
Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia e Italia, en el Tratado de Versalles. También él plantea el año de 1929, en el gran desastre financiero de ese año, el Tratado de Lausana del año de julio de 1923 y la Conferencia de Desarme de Ginebra de 1932. Bueno, ante esto tenemos también a otro autor que profundizó en las medidas piramidales, un mexicano que también en el año de 1952 se encargó de realizar otro trabajo del estudio de las proporciones de la pirámide y lo tituló Las dramáticas profecías de la Gran Pirámide. Vaya nombre. En ese trabajo, Rodolfo Benavides llega a exponer una vez más las teorías de que las medidas de la Gran Pirámide y especialmente su galería o corredor principal tiene con sus escalones, sus codos, sus diferentes niveles y está ajustado a la cronología histórica de los seres humanos. Y esto es fascinante porque desde 1952 en adelante aparecen eventos también finalizando según Benavides en el día 11 de septiembre del año 2001. Bueno, ¿qué tipo de valoración podemos hacer ante estas cosas? Al día de hoy son pocos los egiptólogos que aplican la teoría de que una pulgada piramidal es realmente un año del calendario juliano, pero habida cuenta de que aquellos pasadizos se tuvieron que crear durante la propia construcción de la Gran Pirámide, es decir, cuando estaban eligiendo tuvieron que ir dejando los huecos en la operación de ingeniería colosal, pero sorprende que diferentes autores lleguen a esa misma fecha del 11 de septiembre del año 2001. Hagamos por lo pronto una pausa musical y abriremos la galería musical de CBC Radio para extraer las canciones de la banda Queen. Para este segundo bloque abriremos la galería con We Will Rock You, We Are the Champions del álbum News of the World del año 1977. Posteriormente escucharemos Innuendo del álbum del mismo nombre del año 1991 y cerraremos este segundo bloque con Killer Queen del álbum Sheer Heart Attack del año 1974. No te despegues de CBC Radio, porque siguen los enigmas. Continuamos con la Galería del Misterio Musical, donde estamos presentando para nuestros radioescuchas los detalles e información asociados con la Gran Pirámide de Keops y de cómo diversos estudiosos y científicos, empatando las medidas de los pasillos internos y cámaras, han llegado a fechas históricas, descubriendo coincidencias en fechas pasadas y han dejado planteadas a futuro fechas que podrían marcar el destino de la humanidad. Una cosa que nos queda claro, después de haber analizado en las dos partes de estos episodios, es que la Gran Pirámide dista mucho de haber sido solo un monumento funerario y que por otra parte existe la posibilidad de que haya existido una civilización mucho más avanzada que la nuestra en los albores de la historia humana y del antiguo Egipto. Una civilización con conocimientos más adelantados a la física, matemáticas, astronomía, arquitectura y que incluso hace parecer primitivos nuestras propias tecnologías de construcción en pleno siglo XXI. Pero además de las sorprendentes técnicas de construcción en el que dicha civilización haya conocido de alguna manera los acontecimientos y hechos del futuro en 6000 años, nos hace plantear la pregunta sobre si la Gran Pirámide no fue incluso algún tipo de vehículo para viajar en el tiempo o algún visor de eventos cruciales en los años por venir. Las teorías de las grandes profecías de la pirámide de Giza nos dice que hay una serie de fechas entre 1948 y el año 2030 donde terminan los pasillos internos. Posteriormente, los estudiosos de estas hipótesis plantean un periodo que denominan el silencio de piedra, por lo incierto de las fechas por venir. Como ya mencionamos, en un paso de las cámaras está representado con medidas piramidales el número 666. Esto, como es bien sabido, se enlaza con el número de la bestia, pero también podría ser un simbolismo perdido de una era antigua. Siguiendo con el ascenso en la Cámara del Rey, encontramos el año de 1953. Aquí nos exponen que el tablero político queda trastornado y trastocado, que cualquier cosa que pase por el mundo influirá en otros países. Esto es el principio de las nuevas políticas y con el alza de la moneda que afectaría a todas a nivel mundial. Se habla de una época identificada con la diosa Mot-Semet, que es la diosa sangrienta de la guerra, y enlaza con esta época cuando se lanzaron las dos bombas nucleares en el desierto de Nevada, que fueron experimentos de los Estados Unidos en un proyecto secreto. Esto trajo consecuencias a las comunidades aledañas a esta. La siguiente fecha empatada en las medidas piramidales en los pasillos es a partir del año 1987, que por la amplitud del pasillo se podría identificar con una época de renovación con cambios climáticos, geográficos y políticos. Este periodo de renovación acabaría con la fecha piramidal del 11 de septiembre del año 2001.
Finalmente, en el año de 1977, apareció un autor español llamado Walt Gidovan, quien publicó 2 extensos libros de investigación llamados Las terroríficas profecías de la Gran Pirámide, volumen 1 y 2, y profundizó las teorías e investigaciones de Barbarin y Spencer. En sus investigaciones expuso los detalles de las medidas piramidales internas, y es impresionante cómo tenemos un enigma tan cercano ante nosotros, y muchas predicciones dicen que la humanidad vivirá muchos cambios en el año 2030. Posteriormente, iniciaría el periodo llamado el silencio de piedra en una intersección de la galería ascendente y el pasillo de las galerías subterráneas. Esto es más lógico. Si la humanidad no decide bien, podríamos ir hacia el abismo. Y por el contrario, si llegamos a una etapa de cordura, el camino de la pirámide nos marca el rumbo ascendente. Los investigadores de la Galería del Misterio Musical no pueden ignorar o tildar de sencillos o sensacionalistas estas hipótesis, mucho menos cuando de modo dramático demostraron y comprobaron su veracidad el 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York, por lo cual podemos hacernos a modo de conclusión 2 preguntas. ¿Está escrita en la Gran Pirámide la historia entera de la humanidad, o al menos las fechas más importantes? ¿Será que los gobiernos que rigen el mundo nos llevarán a una debacle en el año 2030? ¿O por el contrario, llegará acaso por fin el entendimiento entre las naciones que mantienen conflictos añejos para firmar por fin la paz en el entendimiento posterior? Y en cuanto a los constructores de la Gran Pirámide, ¿estos hechos significan que aquel pueblo conocía los secretos de los viajes en el tiempo? ¿Conocía nuestro futuro? Les dejamos a nuestros radioescuchas que saquen sus mejores conclusiones a estas interrogantes. Hemos llegado al final de este interesante tema de la Galería del Misterio Musical. No olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales para todos sus comentarios, sugerencias y dudas. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Este ha sido un programa de investigación cuyo contenido se emite con el único fin de informar los temas de interés para nuestros radioescuchas. Los esperamos la semana entrante a la misma hora para que juntos exploremos otro enigma y misterio inexplicable a través de CBC Radio. Se despide su anfitrión, Horacio Muñoz. Muchas gracias. Cerremos la galería musical y el enigma de esta noche. No olvides que tenemos una cita la siguiente semana por SBC Radio a la misma hora para seguir explorando más temas interesantes y sus misterios asociados engalanados por la más selecta selección de nuestra galería musical. Hasta entonces.